Bueno, hola mi querido Hugo. Pues aquí contigo verás que te voy a enviar el documento del Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 que emitió la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y como bien dice su título, es hacia un encuentro de Jesucristo Redentor en el 2033, bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. Aquí lo que te quiero comentar es brevemente algunas cuestiones que te permitirán tener un conocimiento del mismo. Bueno, primero, ayudaría a que todos unieran a México, porque les habló de que ellos estaban divididos, que México estaba dividido, y pues que sería bueno que un proyecto los uniera. Bueno, pues algunos obispos estuvieron de acuerdo, otros no tanto, pero los que estuvieron de acuerdo pues lo hicieron, evidentemente, y se publicó en el año de 2018, 2 años después, o sea, estuvieron trabajando. Obviamente, eh, aquí esta carta introductoria que emite la Conferencia Episcopal Mexicana, donde firman pues el presidente y el secretario de la conferencia, está dirigida a los arzobispos y arzobispos, presbíteros, etcétera, todos, incluso a los laicos, pero lo relevante es de que no están anotados los nombres de los obispos que participaron. O sea, evidentemente no quieren balconear a quienes no participaron. Entonces, con todo el tacto de la iglesia, pues se trabaja y se emite este documento. Entonces, esta es como la introducción que te quiero dar. Entonces, por eso vemos que ahora tú que estás como líder de un grupo importante, como bautizado, líder de un grupo, pues hasta ahora están introduciendo este trabajo, que lo conozcan. Pero ¿qué crees? Ya tiene desde hace 6 años, para que veas el nivel de comunicación y de rezago que tenemos los laicos respecto del ritmo del movimiento del clero y de la jerarquía. Pero bueno, esto ya lo sabes. Voy a comentarte ahora, apoyándome en una presentación que hice del Proyecto Global de Pastoral sobre los laicos y el Proyecto Global de Pastoral. Te voy a mencionar 3 números: el número 18, bueno, 5, bueno, 2, vamos, el número 18 y el número 79. El número 18, aquí me voy a regresar aquí. Número 18, vamos a, a ver, aquí está, dice el número 18 de este proyecto: se trata de un proyecto que involucra plenamente a todas las fases de la elaboración y ejecución, a los fieles laicos, claro, también a los consagrados, etcétera, pero a los laicos. Entonces, es importante saber, pues, quiénes son los laicos, porque, bueno, pues todos pensamos que los bautizados somos laicos, pero no es cierto. Los bautizados no necesariamente somos laicos. Hay bautizados que andan en otros lados. Después nos dice aquí el número 79. El número 79. Vamos a ver el número 79. Por aquí debe andar 79. Aquí está 79. Estamos muy lejos de erradicar el clericalismo de nuestras prácticas pastorales. Esto que ya te había hablado. Este mal, el clericalismo, este mal que tanto impide crecer y comprometerse a nuestros fieles laicos en la vocación que les es propia dentro de la iglesia y del mundo. Es decir, el clericalismo, en lugar de ayudarnos a comprometernos, nos impide comprometernos. Bueno, pues estos puntos, y aquí hay más cosas de estas, pero yo te lo comparto porque de alguna manera el espíritu del Proyecto Global de Pastoral es erradicar el clericalismo, luchar, o sea, no se puede quitar en un año, en 10 años, algo que se ha construido y que se ha arraigado por siglos. El clericalismo se ha arraigado por siglos. Y bueno, esto tiene que ver con que, por aquí hay otro número que quiero mostrarte. Tiene que ver con que es el 179, porque habla de la madurez de los laicos, porque los clérigos que son clericales, los clérigos clericales, pues tratan como niños a los laicos. Y entonces aquí en el 179 que te muestro aquí dice: nos corresponde a los obispos, sacerdotes, etc., reconocer y apoyar los derechos de los fieles laicos en la misión de la Iglesia como personas que gozan de su mayoría de edad. Ciertamente habemos
católicos que, ¿verdad?, actuamos como irresponsablemente, evadiendo la responsabilidad, no colaborando, pero hay quienes sí ya tienen mayoría de edad y que merecen ser tratados como adultos. Estos son los laicos de los que habla el proyecto global de pastoral. Pero bueno, te quiero comentar ahora algunos puntos que tienen que ver con el clericalismo, porque esto no lo trata el documento, obviamente, pero yo te compartiré aquí que el clericalismo es la tendencia a otorgar al clero una autoridad excesiva en asuntos religiosos y laicos. Es decir, como si los clérigos fueran toda la iglesia y los laicos no fueran iglesia. Pero, ¿qué crees? Los laicos también son iglesia y, y su tarea es en el mundo. El clericalismo emerge del centralismo y autoritarismo histórico de la Iglesia desde que el Imperio Romano formó la Iglesia Católica para sus fines políticos. Entonces, desde ahí pues hizo una iglesia centralizada de tal manera que todos aquellos que no pertenecieran a esa iglesia pues iban a ser herejes. Entonces esto permitía un control absoluto de la iglesia y lo que dirían los obispos y los sacerdotes pues era lo que tenía que ser. Después aquí en Latinoamérica esto se confirmó cuando vinieron los frailes españoles con Cortés y con otros. ¿Para qué? Pues para que la iglesia sirviera como el instrumento, digamos, la mano izquierda de la conquista, que de manera blandita pues hacía la violencia simbólica y le quitaba sus creencias o hacía que su memoria y su pasado se olvidara para que todo se enfocara hacia la nueva línea. El clericalismo promueve una iglesia donde los laicos no influyen, o sea, quienes tienen que influir son los obispos y los sacerdotes y el clero, y muchos laicos creen eso, como si fuera dogma de fe, que el cura sabe todo de política, que el cura sabe todo de economía, que el cura sabe lo que hay que hacer no el cura, el clérigo sabe qué hacer en mi familia, en las decisiones que tengo que tomar sobre mi negocio, etcétera. No, o sea, por eso los laicos que están apegados a la iglesia, pues quieren que el sacerdote les diga todo, pues están haciendo clericalismo. El clericalismo anula la participación de los laicos en la iglesia, es decir, cuando un laico, es decir, una persona adulta, se da cuenta que un clérigo lo trata como un niño que le quiere mandar, y a veces el clérigo pues no tiene la visión completa de las cosas, a veces ni siquiera del mismo magisterio de la iglesia, entonces es una cosa, yo me voy de aquí, o definitivamente se cambia a otra religión o se vuelve incrédulo. Pero aquí el tema está en que esta es consecuencia del clericalismo, que lo fomentamos los mismos bautizados. Y el clericalismo fomenta una visión reduccionista del laico en la vida de la iglesia. Es decir, el laico solamente es para los clérigos, el laico es un bautizado que les ayuda a ellos en su parroquia, en sus movimientos, en sus intereses. Por ejemplo, hay instituciones de laicos a nivel nacional formadas por los sacerdotes o por religiosas, donde ponen a laicos a modo para que hagan lo que los sacerdotes y los religiosos quieran que se haga y se decida. Es decir, esto con el discurso de que es la comunión de la iglesia, pero realmente los laicos no tienen voz, y si tienen voz contingente, voz que no tiene peso en las decisiones importantes del movimiento. Entonces, esto es el clericalismo. Pero ahora, de acuerdo con la Apostolica Nactu Citatem y la Christi Fidelii Laici de Juan Pablo II, fíjate, esto es importante conocerlo, porque el proyecto global de pastoral, tú lo vas a hacer como un fiel del clericalismo, donde le vas a ayudar al clero a hacer un proyecto, o lo vas a hacer como un laico, independiente del clero, como una persona adulta, como un movimiento adulto, o como un movimiento de niños que los tiene que dirigir el sacerdote, pues porque no saben qué hacer. Y en Apostolica Nactu Citatem y en Christi Fidelii Laici de Juan Pablo II nos dice claramente que el laico es quien conoce el magisterio del Papa y puede distinguir criterios para asociarse y actuar en el orden temporal a partir de ellos, solo con quienes estén en comunión con el Papa y sus criterios. Aquí Juan Pablo II tenía muy claro que muchos obispos y muchos sacerdotes dicen que están en comunión con el Papa, pero no están en comunión con el Papa, están haciendo otras cosas o utilizan palabras para fingir que están con el Papa, pero realmente están en otras acciones. Entonces dice el Papa Juan Pablo II, conozcan el magisterio para que puedan verificar qué obispos y qué sacerdotes están con el magisterio del Papa.
también laico es el que está asociado con otros laicos, o sea, no anda trabajando solito por ahí. Y se corresponsabiliza para restaurar algún aspecto del orden temporal. O sea, no solamente es hacer cosas, sino somos responsables de restaurar algún aspecto del orden temporal con los criterios del magisterio del Papa y con quienes comulgan con él. Entonces aquí el laico pregúntale al laico, ¿qué aspecto del orden temporal estás restaurando? ¿Cómo lo estás midiendo? ¿Cómo estaba el año pasado y ahora que estás trabajando tú o que ustedes están trabajando, cómo está funcionando? Esto se evalúa y se reporta. Y aquí nos mencionan los aspectos del orden temporal, proyectos eclesiales, algo que tiene que ver con empujar, ¿no?, a nuestra iglesia a que sea menos clerical y permita y abra espacios a los laicos. Esta es tarea de los laicos. Los sacerdotes no tienen esa cultura, ellos centralizan. Otro aspecto del orden temporal es las actividades sociales, las actividades económicas, las actividades políticas y culturales. En todo esto, nuestro proyecto global de pastoral nos menciona diferentes puntos que están enfocados a esto y los cuales te voy a mostrar a continuación. Entonces, regreso al proyecto global de pastoral y bueno, aquí hay una serie aquí empiezan nuestros obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana a decirnos que hay 6 áreas, 2, 4, 6 opciones de compromisos, 6 opciones. Aquí opción para una iglesia en pueblo, o sea, tenemos 6 opciones y cada opción tiene compromisos pastorales. Así, en la opción A, opción para una iglesia misionera, están estos compromisos pastorales en la A. Después viene, perdón, esta es la D, pero acá está la C, acá está, voy a empezar desde acá para que veamos, porque me llevo el número. Entonces aquí tenemos la A, opción por una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana, y aquí están los compromisos. De aquí de la A hay algunos compromisos que lo voy a mostrar también en esta pantalla, y que es la que yo te digo. Para los laicos, porque para los laicos que ayudan a los sacerdotes hay muchos compromisos, es decir, desde generar espacios eclesiales de evangelización, catequesis, formación antropológica cristiana, con una perspectiva carismática. Esto pues lo hacen los sacerdotes ayudados por muchos bautizados. Pero esto que decía, generar espacios para colaborar en la reconstrucción de la dignidad humana y el tejido social de nuestro país, es la opción A. El compromiso B, esto lo pueden hacer los laicos, lo pueden hacer los laicos sin tener que depender de los tiempos y de la autorización de los sacerdotes. Por otra parte, está otro, aquí hablamos de fortalecer el protagonismo del laico en la comunidad cristiana. Aquí en el C, fortalecer el protagonismo del laico, sujeto de evangelización. Y bueno, aquí sujeto de pertenencia y participación en la comunidad cristiana. Bueno, pues esto es otra cosa que podemos hacer. También aquí hay que cuidar el concepto que tienen los clérigos de comunidad cristiana y el concepto laico de comunidad cristiana, que viene acá. Esto lo explico aquí en esta conferencia, pero este no es el caso de platicarte la conferencia, sino estoy utilizando las diapositivas de aquella conferencia para explicarte. Entonces, esta es otra cuestión, fortalecer el protagonismo del laico en la iglesia. Y también, obviamente, no necesitamos ninguna dependencia ni los tiempos de los sacerdotes. Después entramos a atender las necesidades espirituales y materiales de la familia para que cumpla con su misión. Materiales y espirituales. Esto tampoco necesitamos de los laicos. Este es opción A, inciso D. Y aquí tenemos opción A, inciso D. Atender especiales necesidades materiales espirituales de la familia, etc. Tú lo podrás ver. Después nos vamos al B, y acá está la opción B, por una iglesia comprometida por la paz de las causas sociales y las causas sociales. Y entonces, en la B, aquí están sus compromisos. O sea, estos obispos dicen, hay que comprometerse en esto. Ellos no se van a medir, no se van a evaluar. Simplemente van a dar discursos, la iglesia quiere esto y hasta ahí. Pero los laicos tenemos que decir, ¿cuáles compromisos? Entonces aquí llegamos al B. Y el B nos dice fomentar el sentido de responsabilidad civil en los ciudadanos. El B, opción B, compromiso G. Y aquí está opción B, y ya lo vimos, compromiso G, el sentido de responsabilidad civil de los ciudadanos. Pero oye,
¿Es responsabilidad civil nada más ir a votar? ¿Cuál es la participación en la construcción de la sociedad, de la comunidad, de la colonia, del municipio? ¿Hay participación política? Esto tiene que ver, es muy fuerte este inciso, y obviamente pues lo podemos trabajar los laicos sin directrices de los clérigos y de acuerdo a tiempos de laicos, que por ejemplo la vida política en algunos municipios cada 3 años, cada 6 años, y no solamente es júntense para votar en paz. Entonces, vámonos ahora a promover el liderazgo femenino. Esto está en la opción C, insiste, el compromiso en opción C, por una iglesia pueblo. Y bueno, aquí hay otros compromisos, pero corresponden a los obispos. Por ejemplo, reconocer, valorar y acompañar la religiosidad popular, eso le toca a los obispos. Implementar estructuras necesarias a través de diversos consejos pastorales, asuntos económicos, esto le toca a los párrocos, favoreciendo la colaboración de los laicos. Hay párrocos que tienen un consejo pastoral o parroquial de décadas, o sea, no los cambian los mismos siempre. Abrir espacios para una iglesia pueblo, influyente, etcétera, pero esto es labor de obispos. Pero bueno, aquí yo te estoy hablando del C, inciso E, que habla de promover el liderazgo femenino y una participación amplia en la vida de la iglesia. Pues también esto se puede hacer directamente desde los laicos. Después tenemos hacernos presentes en todas las periferias existenciales. Este es un concepto hermoso del magisterio que viene del Papa Francisco, periferias existenciales y geográficas. Entonces, ¿cuáles son esas periferias existenciales y geográficas? Eso es una tarea que obviamente no habla el clero. Ellos están, algunos ayudan, pero realmente te estoy hablando de la opción D, compromiso A. La opción D, por una iglesia misionera y evangelizadora. El compromiso A es una iglesia en salida, que nos hagamos presentes en todas las periferias existenciales y geográficas, porque pues los laicos somos esa parte de la iglesia que tiene como responsabilidad santificar el mundo, evangelizar el mundo, convertir el orden temporal. Después no vamos a hacer una iglesia pobre para los pobres, la opción E, inciso A, porque obviamente si la iglesia está más allá de los templos, pues nosotros la opción E por una iglesia compasiva y testigo de la redención. Entonces, realizar con efectividad y creatividad, el compromiso de ser una iglesia pobre para los pobres. Este es de Evangelii Nuntiandi, de Evangelii Gaudium, de Francisco, 198. Entonces, identificar y hacer una iglesia pobre para los pobres. EA, implementar y hacer crecer centros de escucha y atención a víctimas. Otra vez, opción E, compromiso B. Identificar y acompañar a grupos vulnerables. ¿Cuántos grupos vulnerables de nuestra sociedad? Opción E, compromiso C. Crear centros de apoyo para el desarrollo integral de las personas, impulsando la promoción económica. Opción E, y compromiso D. Instrumentar iniciativas de desarrollo integral para adolescentes y jóvenes. Esto es opción F, compromiso A. Y después aquí yo agregué la 12, que es instrumentar iniciativas de desarrollo integral para adultos y adultos mayores. Porque, ¿qué crees? El proyecto global de pastoral, se olvidaron que existen adultos y adultos mayores, como que si no existieran, pero ellos no ven que hay esa periferia, que habemos algunos que somos adultos mayores, otros ultramayores y otros no tan mayores, y pues se olvidan de que tenemos que trabajar en la cultura con ellos, en temas eclesiales, en temas económicos, en temas políticos y en temas sociales, porque esto está en el orden temporal, indica el magisterio de la iglesia. Bueno, pues con todo esto, pues ya se termina la opción por una feliz y se comparte con los adolescentes y jóvenes, que aquí está esta opción, y ya, es la conclusión. Te decía, no trata el tema de los adultos mayores, pero pues nosotros tenemos que integrarla, somos laicos que somos parte de, y pues termina esto. Pues esto es, mi querido Hugo, te mando un fuerte abrazo y espero que te sea útil este pequeño o breve video. Si quieres conversamos en el camino, y bueno, pues creo que a todos los laicos que realmente quieran hacer algo en el mundo, porque los otros son bautizados que ayudan al clero en su misión, pero los laicos tenemos una misión que no es del clero, una misión propia, que es establecer el reino de Dios en los asuntos temporales.